El primer contrato para la construcción de la Penitenciaría Central o de Cundinamarca, hoy Museo Nacional, se firmó el 9 de febrero de 1853. Esto indica que los planos no fechados que se encuentran en el Archivo General de la Nación son anteriores a ese año. Dos de ellos, el del basamento y el del último piso, son dibujos de Reed, los demás son litografías sobre dibujos de Ramón Guerra Sola. La historia de la construcción de esta penitenciaría, que luego se llamó Panóptico, es larga, pero no tan accidentada como la del Capitolio Nacional. El encargo de los planos pudo bien provenir del gobierno de Mosquera, pero la construcción se inició efectivamente el 1 de octubre de 1874 y el contrato de construcción se firmó con Ramón Guerra Sola, a quien se atribuye el ser discípulo de Tomás Reed. Francisco Olaya, también alumno de Reed, lo sucede en la obra. El panóptico ya estaba en uso pocos años después. En los planos antiguos se aprecia la traza original del edificio, una cruz, con 3 brazos largos y uno corto que empata con el cuerpo frontal formando una T. Los brazos o pabellones de la cruz convergen en un centro formado por un octógono irregular que surge del recorte de las esquinas de un cuadrado. En el cuerpo frontal, más pequeño que los pabellones de la cruz, se dibujaron 4 patios, uno de ellos frente al vestíbulo de llegada y 2 simétricamente dispuestos al lado y lado, bordeados por estancias y un cuarto patio en la esquina suroriental del cuerpo. Curiosamente, en la planta del segundo piso, solo se aprecian las aperturas de 3 de esos patios, el ubicado frente al vestíbulo no figura. En su lugar aparece la cubierta. De acuerdo con estos planos, la idea de Reed consistía en localizar el presidio en los 3 brazos de la cruz, controlables desde el centro. El primer piso, con planta libre, debía destinarse a actividades comunes, los 2 pisos restantes a celdas individuales. En los primeros documentos referentes a la obra citados por Marta Segura se habla de penitenciaría, pero en la placa conmemorativa colocada en 1876 se lee la palabra panóptico. De ese año en adelante se le reconoció con ese nombre. El término panóptico tiene unas connotaciones arquitectónicas muy precisas. Se trata de una edificación de planta circular que contiene celdas en el borde exterior abiertas hacia una torre central desde la cual se vigilan los presos. La idea del panóptico, tal y como la previó su autor original, el inglés Jeremy Bentham, era la de control visual del recluso desde cualquier punto del edificio. El origen griego del nombre lo sugiere, panópticos, vista total. Parte de la arquitectura carcelaria del siglo XIX en Europa y el resto del mundo tuvo indudablemente una inspiración en esa propuesta, dado que representaba un aporte en las formas de custodiar y, como ha dicho Michel Foucault, en la racionalidad del proceso punitivo. Como se verá más adelante, Reed, años más tarde, afirmó tener como guía en los proyectos carcelarios el libro de John Howard titulado El estudio de las prisiones en Inglaterra y Gales. La influencia inglesa fue entonces importante. Patricia Gómez de Caicedo, en un estudio bastante detallado, sugiere que el origen de la prisión de Reed no es el panóptico sino otro tipo de edificio penitenciario, basado en la arquitectura de los hospitales. La planta cruciforme con el espacio central de confluencia de los pabellones no coincide conceptualmente con la idea original de un panóptico, pues es imposible controlar todas las celdas desde ese espacio. Los muros cerrados casi continuos y las pequeñas aperturas de las rejas dificultan todavía más ese tipo de control. La autora citada señala además el carácter poco técnico del edificio de Reed, con base en detalles tales como la ausencia casi total de instalaciones sanitarias adecuadas, cosa que en un edificio carcelario del siglo XIX debía ser de carácter obligatorio. Lo anterior no resta méritos a la arquitectura del edificio, cuyas cualidades especiales, curiosamente, han adquirido valor al ser transformado en museo. En los planos originales del edificio, la escalera principal se localizó en el centro del octógono y las escaleras secundarias en los extremos de los 3 brazos de la cruz. Sucesivas reformas llevaron a la escalera actual, localizada en el brazo más corto de la cruz. En reemplazo de la escalera original se abrieron huecos octogonales en el piso que comunican espacialmente las 3 plantas del edificio.
En el tercer piso el octógono central recuerda todavía su apariencia original y sirve como gran vestíbulo de ingreso a las salas de arte. En los pabellones del primer piso se aprecia claramente el tratamiento espacial previsto por Red con base en el sistema constructivo. 2 hileras de columnas centrales y pilares localizados en los muros de fachada sostienen arcos en las 2 direcciones y bóvedas de crucería en cada uno de los módulos así formados. En los pisos superiores el tratamiento es completamente distinto. Las columnas centrales se convierten en pilares cuadrados que sostienen arcos de medio punto. Las antiguas divisiones de las celdas se suprimieron en la reforma para alojar el Museo Nacional para dar paso a espacios continuos. Un aspecto que causa impacto en este edificio es su apariencia exterior. La muralla en piedra que lo rodea y que forma la fachada principal es austera, desprovista casi completamente de ornamentación. El volumen del ingreso sobresale y rompe lo que podría ser un plano demasiado largo y monótono. La superficie del muro está interrumpida por pilares cuadrados al lado y lado de la única puerta y en las esquinas y tiene columnas dóricas adosadas al muro en los espacios intermedios. Una cornisa trabajada en forma muy sencilla, con líneas horizontales acusadas, remata el plano de la fachada. Durante la Guerra de los 1000 días, el Panóptico se convirtió en un lugar importante, pues recibió presos como Enrique Olaya Herrera, Foción Soto, Julio Flores y Adolfo León Gómez. Precisamente este último, en su libro Secretos del Panóptico, narró cómo era el trato que se les daba a los presos, cuáles eran los castigos que se les imponían y cómo sucedieron algunas de las fugas que alarmaron a las autoridades de la época. En razón de que el edificio resultaba insuficiente para alojar más reclusos, el gobierno decidió construir la cárcel La Picota para trasladar los presos en cuanto fuera posible. El 15 de marzo de 1946 el ministro de Educación Nacional, Germán Arciniegas, ordenó que se iniciara la adecuación de las instalaciones de la antigua Penitenciaría Central de Cundinamarca para trasladar allí el Museo Nacional de Colombia, buscando, en palabras de Arciniegas, darle una estabilidad a esa importante dependencia. Los arquitectos Hernando Vargas Rubiano y Manuel de Bengoechea se encargaron de las obras de adecuación y restauración, las cuales tardaron cerca de 2 años en terminarse. La nueva sede del Museo Nacional de Colombia iba a inaugurarse el 9 de abril de 1948, pero a causa del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, la ceremonia tuvo que posponerse para el 2 de mayo siguiente. Luego de ser adaptado como museo, el edificio se restauró en 2 oportunidades. Entre 1976 y 1977 se llevó a cabo una restauración parcial y entre 1989 y 2001 se hizo una restauración integral. En 2012 se realizó el proyecto de accesibilidad en los jardines frontales del edificio, una obra que permite el acceso de todos los visitantes al Museo Nacional en igualdad de condiciones. ¿Sabías que el Museo Nacional era una cárcel? Si deseas el modelo en 3D con gusto lo puedo facilitar.